Nuevo vídeo. Muy buena, se ve, hola, se oye bien, se ve muy bien. Perfecto, pues empezamos. Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a otro nuevo vídeo más del canal en el que hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la gran pregunta del millón, que siempre cada vez que alguien está empezando en fotografía, que ha sido mi caso también, por ejemplo, hace esta pregunta a cualquiera que sepa de fotografía. La pregunta es, ¿qué cámara me compro? Esta pregunta, la verdad, sinceramente, no va a haber ningún fotógrafo que os dé una respuesta de esa pregunta, porque esa pregunta no se puede contestar. La única forma que hay de contestar esa pregunta es diciendo, ¿para qué quieres la cámara? Porque ten en cuenta que si eres un fotógrafo, que no es lo mismo que hagas fotos en la ciudad, o que, por ejemplo, hagas fotos de viaje, o que estés constantemente trasladando y transportando toda tu cámara de fotos y tu equipo a todas partes, no es lo mismo. Así que vamos a resolver unas cuantas dudas y espero que con él pueda realmente ayudarte a elegir una cámara con la que puedas empezar a hacer fotografía. Así que quédate hasta el final del vídeo. Bien, con las cámaras tenemos que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo las cámaras se dividen prácticamente en dos tipos de cámaras distintas. Por un lado tenemos las reflex, aquí por este lado, pero también por otro lado tenemos aquí las mirrorless, o sin espejo, como las podemos definir también. Cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Qué ocurre? Pues por ejemplo las reflex. Las reflex, por ejemplo, son unas cámaras que están más pensadas para el tema de eventos, o incluso bodas, o por ejemplo una sesión de retrato también. ¿Qué ocurre? Pues que son bastante pesadas, son muy grandes. Yo aquí en este vídeo voy a hablaros sobre las cámaras que tengo, al menos algunas cámaras con las que yo empecé a trabajar, y también otros tipos de cámaras distintas. Por ejemplo, una de las principales cámaras que tenemos mucho, los smartphones o el teléfono móvil. Lo bueno que tiene la cámara que tenemos aquí es que nos lo puedo meter aquí en el bolsillo y efectivamente una vez que ya estemos en un sitio dando una vuelta y de repente veamos algo que nos llama la atención, lo sacamos, ¡pum! Y podemos hacer la foto. Lo bueno es que aquí también podemos editarla y directamente mandarla a cualquier lugar, una red social, un correo electrónico o a nuestra propia empresa. Esta es una de las buenas ventajas que tienen los teléfonos móviles, pero con las cámaras no ocurre lo mismo. Bien, vamos a ir viendo muy poco a poco los distintos detalles que tiene que tener una cámara de fotos. Yo personalmente voy a decir los detalles que para mí necesito que tenga mi cámara de fotos. Así que vamos a empezar a verlas una tras otra. Bien, ya tengo aquí montado todo, así que vamos a empezar a hablar de las distintas cámaras. Las cámaras, por supuesto, tenemos que empezar a estudiarlas dependiendo de las prestaciones que nos aporten. Así que, por ejemplo, os voy a empezar a presentar las tres cámaras que yo he usado y tengo. La cámara principal, pues con esta cámara fue con la que empecé. Una Nikon 3300. Es una cámara, la verdad, bastante buena porque, sinceramente, para un principiante, esta es una buena cámara. Porque lo bueno es que es muy versátil, porque se puede agarrar bastante bien. Tiene muy buena ergonomía, es muy pequeña y es muy ligera de peso, lo cual la hace una cámara más que suficiente si quieres irte, por ejemplo, de viaje y no quieres llevar mucho equipamiento. Simplemente esto. Pero esta cámara, la verdad, es que tiene sus pequeños contras. Por ejemplo, es que la pantalla no es articulada, es una pantalla fija, lo cual para mí supone un gran problema, porque al no poder mover la pantalla, yo tengo que estar constantemente viendo a través del visor cuando yo quiero sacar una foto, ya sea un animal o a una persona o a lo que sea, constantemente mirando a través del visor. ¿Qué ocurrió? Que cuando vi de que eso ya era un problema ya para mí, pues ya decidí optar por otra cámara. Esta fue la segunda cámara. Esta fue la primera cámara que yo personalmente me compré, porque esta cámara es de Irene, que me la ha prestado para poder hacer este vídeo y enseñároslo. Yo adquirí esta cámara, una Canon EOS 750D. Es una cámara, la verdad, que no sé si ahora mismo la seguirán vendiendo, pero esta sí que es una auténtica cámara para principiantes que efectivamente quieren hacer fotos de retrato y fotos también, por ejemplo, urbana, o incluso también incluso fotos macro. Si de verdad pensáis que las fotos pueden importar bastante, o la cámara también importa bastante, pues voy a deciros también dos pequeños consejos. Consejo número 1 que os voy a decir. La cámara no hace el fotógrafo. No podéis pensar que porque tengáis a un amigo que realmente hace buenas fotos y a vuestro amigo le preguntáis ¿qué cámara tienes? Pues tengo esta cámara. Ay, pues yo me la voy a comprar también porque también quiero hacer fotos como esa. Y luego de repente ves que no haces las mismas fotos que hace tu amigo. A eso es a lo que me refiero con que la cámara no hace el fotógrafo. Y consejo número 2. Os puedo asegurar de que la inversión en una cámara de fotos es una inversión que no es tan importante. Sí, es cierto, hay que tener una buena cámara para poder trabajar dependiendo de los proyectos que queramos realizar. Pero
la cámara al fin y al cabo, al igual que el objetivo, al igual que un trípode, al igual que un gimbal, son accesorios que tienen una vida limitada. Lo auténtico en lo que de verdad tienes que invertir para poder dedicarte a la fotografía es en el ojo y la mente. O sea, con el ojo puedes ir viendo por la calle, pues estás en un lugar y de repente ves un paisaje bonito, pues pum, haces una foto y ya está, ya tienes ya tu foto ya preparada. Lo segundo también, pues efectivamente, el conocimiento. Tienes que armarte de formación para poder entender las cámaras y también no solamente las cámaras, sino también la edición que quieras realizar en tu propia cámara. Tenemos aquí la Nikon D3300 EOS 750 y luego ya fue la siguiente cámara que yo adquirí, Canon 6D Mark II. Es una cámara, la verdad, bastante pesada que para el tema de... Si eres alguien que te vas de viaje, si quieres hacer senderismo y quieres andar mucho, yo es una cámara que no recomendaría. Para empezar, porque con esta focal, que es un 24-105, ya la cámara de por sí ya aproximadamente pesa unos... pues casi unos 3 kilos, diría yo. No llega a 3 kilos, tal vez 2,5. Ya es bastante peso. Con deciros incluso de que cuando Irene y yo nos fuimos de vacaciones, para los que conozcáis la ruta del Cares, os diré que yo me la hice entera con esta cámara colgando aquí de la mochila. Creedme que era una auténtica incomodidad. Pero claro, o sea, si no te gusta llevar la cámara colgada al cuello, pero para los que la lleváis con una correa, como es el caso aquí de la Nikon, que tiene su correa, ¿os imagináis lo que es llevar casi 2,5 kilos directamente al cuello? O sea, eso, vamos, prácticamente es un dolor constante que vais a tener ahí. Por eso, yo la verdad, para el tema de cámaras, a la hora de hacer senderismo, yo recomendaría cámaras muy ligeras, lo cual me lleva a las cámaras sin espejo. Pero, por desgracia, no puedo enseñaros ahora mismo mi cámara sin espejo porque la estoy usando para grabar este vídeo. Es una Sony Alpha 6600. Es una cámara bastante pequeña, es una mirrorless sin espejo, es una cámara que me ofrece unas calidades bastante buenas, debo de decir. Estoy muy orgulloso con la adquisición de la Sony Alpha 6600, que ya os la enseñaré en más futuros vídeos. Luego también, otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los sensores de las cámaras y los procesadores. Los sensores de las cámaras se dividen en 3 básicos, que son micro 4 tercios, que son también APS-C y que también son las full frame. Estas dos cámaras, la Nikon y la EOS 750, son de formato APS-C. ¿Qué significa? Pues quiere decir de que el sensor es un poquito más pequeño de lo que equivale a una cámara full frame, que es esta. ¿Qué diferencias hay? Pues muy bien. Al ser una cámara APS-C, se hace algo que se llama factor de multiplicación, que es de que al ser un sensor tan pequeño, hace que la lente no sea la distancia focal equivalente a lo que os figura aquí. Al utilizar esta cámara con una lente 18-135 y se hace el factor de multiplicación, quiere decir que este 18 se convierte en un 25,5 y los 135 pueden llegar a los 170 aproximadamente. Vale, eso está bien, porque convierte la cámara en una lente teleobjetiva, lo que significa que si eres un fotógrafo de naturaleza y no te quieres acercar mucho a los animales para no ahuyentarlos, pues estas cámaras están muy bien pensadas. De hecho, es más, la Sony Alpha 6600 con la que estoy grabando es APS-C, y yo con la lente teleobjetivo que le tengo instalada, no ahora porque si no, no grabaría este vídeo, no se podría porque se me vería como mucho solo la cara y no se me vería el resto del cuerpo ni se me vería nada. La lente teleobjetivo en la Sony Alpha 6600 siendo APS-C es estupenda para hacer fotografía de fauna, pero con la full frame, pues claro, aquí tengo una 24-105 instalada y efectivamente son 24-105 porque utiliza el sensor completo. Esa es la diferencia entre APS-C y full frame. La full frame utiliza el sensor completo, pero la APS-C utiliza solo un poquito menos. Y las cámaras micro 4 tercios, el sensor es muchísimo más pequeño, lo cual equivale a que el factor de multiplicación es aún mayor, el que se tiene que producir para que la distancia focal sea muchísimo más teleobjetivo. Otro detalle también para tener en cuenta son las velocidades de disparo, que lo denominamos FPS, significa fotograma por segundo, ¿vale? La Nikon tiene aproximadamente entre unos 3 y 5 fotogramas por segundo. Para fotos de retratos está muy bien, porque yo puedo disparar a la modelo 4 fotos o 5 fotos y de ellas una saldrá bastante bien. La Canon EOS 750D también tiene más o menos la misma velocidad de disparo. Esta llega aproximadamente a unos 7 fotogramas. Pero en cambio, la Canon 6D Mark II puede alcanzar casi hasta los 9 fotogramas por segundo en enfoque continuo. Enfoque continuo significa que está constantemente enfocando a un punto en el que nosotros se lo digamos a la cámara. Si enfocamos ese punto, la cámara no va a dejar de enfocarlo en ningún momento. Y bueno, esta está bastante bien porque efectivamente tiene una capacidad de disparo de entre 5 y 10 fotogramas. Pero en cambio,
Para los fotógrafos que usan fotografía de naturaleza o fotografía de deporte, existen cámaras que pueden llegar a tener desde 15 hasta casi 60 fotogramas por segundo. Y prácticamente está muy bien. O sea, porque si eres un fotógrafo de deporte, no le puedes pedir al deportista que se pare un momento para hacerle una foto, ni tampoco puedes decirle a un animal o a un león o a un tigre que dejen de correr para que tú les hagas una foto. Así que coges tu cámara y con una velocidad de disparo tan potente como la que tienes, haces una ráfaga muy larga de fotos y alguna de esas fotos es seguro que siempre te servirá para poder publicarla o venderla incluso. Otro consejito también muy importante extra que también digo. Para los que empecéis a hacer fotografía, yo os aconsejaré también una cosa. No hagáis solamente una sola foto cada vez que estéis practicando con una cámara. Si por ejemplo tenéis un amigo o una amiga que os sirve de modelo, no cojáis la cámara y le hagáis una sola foto. Mi consejo es que le hagáis varias fotos, porque en algún momento alguna foto habrá de que a lo mejor el modelo esté mirando para otro lado, o cierre los ojos, o cuando es una foto grupal, siempre habrá alguien que saldrá con los ojos cerrados, siempre, porque a mí también me pasa mucho. En mi empresa de fotografía de bodas, casi siempre tenemos algún invitado que o mira para otro lado, o no nos hace caso, o directamente es que cierra los ojos. Así que, como consejo, no disparéis una única foto, disparad por lo menos 5 o 6 fotos, y algunas seguro que os podrá servir, para así no tener que descartarla y no volver a pedir que la repitan. Pasamos ahora a la sensibilidad, o al ISO, que es otro elemento importante de las cámaras. Cuando invertimos tanto dinero en una cámara de una gama alta o de una gama bastante aceptable, tenemos que tener muy en cuenta el ISO. El ISO es prácticamente la cantidad de sensibilidad que le permitimos a la cámara que capte luz, porque lo que entra a través de las lentes, para que nosotros lo podamos ver en el visor, es prácticamente luz. Lo mismo que para un pintor, el pincel y el papel es su material importante, pues para los fotógrafos el pincel es la luz y el sensor es el papel. Así que nosotros al captar la luz, al tener ISOs más altos, dejamos entrar más luz. Pero hay que tener mucho cuidado porque no todas las cámaras están pensadas para disparar a ISOs tan altos. Porque cuando ves la foto realmente en una pantalla grande como la de un ordenador, puedes llegar a ver una textura como granulada, que eso se denomina ruido. Eso prácticamente es como una arenilla o un polvillo especial. Por eso mismo hay fotos que no suelen quedar muy bien con el tema del ISO tan alto, pero hay cámaras que prácticamente las mirrorless ya están tan bien actualizadas y tan bien desarrolladas que te permiten disparar a ISOs muy altos. La Sony Alpha 6000, que es mi cámara, me permite disparar a ISOs tan altos y prácticamente el ruido prácticamente casi ni se nota. Luego con un poco de retoque en la edición, eso se puede eliminar perfectamente. Pasamos también ahora, por ejemplo, a las lentes intercambiables. Yo aconsejo la verdad que las cámaras que fuerais a adquirir tuviesen sus lentes intercambiables para así poder utilizarlas prácticamente en vuestra variedad de cámaras. Yo, aunque utilizo Canon, también lo compagino con Sony. Pero las Sony y las Canon no son compatibles, salvo que podamos ponerle un adaptador, que hay muchísimas variedades de adaptadores que se venden en Amazon, o en eBay o en cualquier tienda. Por cierto, otra cosa muy importante, de todo esto que os estoy hablando con temas de materiales, de grabación, de trípodes, de lentes, de cámaras, os iré dejando links abajo en la descripción para que podáis acceder y verlos por si queréis comprároslo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues otra cosa que también importante, que antes se me ha olvidado decir. Una de las cosas también que a mí me gusta mucho que influya en las cámaras en las que yo adquiero es, por supuesto, la propia protección de la cámara. Por ejemplo, cámaras como la 6D Mark II y la Sony Alpha están tan selladas que prácticamente impiden que les pueda entrar humedad, les pueda entrar agua o les pueda entrar incluso polvo. Eso es un factor muy importante porque gracias a eso podemos alargar la vida de una cámara, lo cual significa que pues podríamos utilizar la cámara hasta a saber cada cantidad de tiempo, si la podemos llevar a sitios muy áridos o por ejemplo a temperaturas muy extremas, o incluso por ejemplo cuando estemos en tiempos de lluvia y nos llueva de repente. Si la cámara está bien sellada, quiere decir que tendremos menos problemas y podremos seguir haciendo fotos igualmente. Bien, otra cosa también importante que hay que tener en cuenta es la calidad de vídeo. Ahora mismo prácticamente casi todo el mundo está grabando en un vídeo de 4K, pero también hay que ser muy coherentes con una cosa. Estas cámaras pueden grabar a 1080p. La Sony Alpha prácticamente puede grabar hasta 4K. Pero realmente si queremos meternos en una cámara que grabe en 4K, tenemos que asegurarnos de que tengamos un ordenador, un equipo informático que efectivamente pueda soportar ese 4K. Porque imaginaos que no lo tenéis. Y efectivamente, o sea, estáis con una cámara que habéis invertido dinero para grabar en el 4K, llegáis a casa, veis en el ordenador y no os funciona el 4K. Tenéis que tener también mucho cuidado con eso.
Y por supuesto, las imágenes pueden ser también bastante nítidas, no simplemente en un 4K, podéis grabar en un 60p, a Full HD o incluso a un 25p, pero en resumen, tenéis que tener mucho cuidado con la calidad de vídeo que queréis realmente utilizar. Yo sinceramente, grabando a Full HD, que es a 1080, esta cámara y la Sony van perfectamente. De hecho, la Sony está un poco más pensada para el tema de vídeo, pero también hago mucha foto con ella porque la calidad también me parece brutal. Pero claro, la Canon no graba en 4K, pero en cambio la Sony sí, lo cual hace que tengas una calidad bastante. Luego eso lo puedes editar. Pues con esto, espero que haya quedado ya más o menos claro, básicamente, pues, qué características tener cuando tengáis que elegir una cámara. Ah, por supuesto, otra cosa también importante, que os voy dando detalles, que se van ocurriendo prácticamente sobre la marcha, pero un detalle también muy importante. Para todos aquellos que uséis gafas, ¿vale? Y realmente queráis hacer fotos a través del visor, pues prácticamente todas las cámaras tienen aquí al lado una pequeña ruedecita que puede regular la visibilidad que tengáis aquí en el visor, para que así podéis quitaros las gafas y podéis ver a través del visor sin que lo veáis borroso ni lo veáis muy mal. Aunque prácticamente yo soy más partidario, la verdad, de elegir ver más a través de la pantalla abatible. Esa es una de las cosas buenas que tienen estas cámaras, porque como tienen pantalla abatible, puedes moverte prácticamente desde cualquier parte y aún así nunca pierdes visibilidad, porque efectivamente la pantalla abatible puedes moverla a todas partes, puedes ponerte así la cámara y puedes grabarte así a ti mismo incluso. También otra cosa que os daría yo también como consejo: cuando realmente penséis en invertir dinero en una cámara, si el bolsillo os lo permite, estaría bien que fuese una cámara, por ejemplo, sin espejo, de formato APS-C, podéis usarla, y que incluso pueda cubrir bastantes de las necesidades que tengáis. Pero yo sinceramente os diría de que invirtieseis lo justo en una cámara, pero invirtieseis más dinero en lentes. Porque creedme que la auténtica variedad de fotografías que podéis realizar, ya sea macro, ya sea de deporte, ya sea de fauna, ya sea de retrato, creedme que todo está basado en las lentes. Yo intercambio muchas lentes constantemente y os aseguro que las calidades van cambiando de una a la otra. Los parámetros suelen ser también similares en los tipos de lentes, pero no son tan iguales y la calidad tampoco es del todo. Y por supuesto las marcas. Yo, aunque trabajo con Canon, también tengo Tamron, también uso Sigma, que son otras marcas. Y no hay por qué descartarlas, siguen siendo unas marcas estupendas. De hecho, este vídeo está siendo grabado con un objetivo Tamron 1770. Que por cierto, en otro vídeo más adelante ya entraré más en profundidad con el tema de los objetivos. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que de verdad os haya gustado mucho. No olvidéis dejar un comentario si queréis alguna duda o incluso algún consejo que podáis darme para algún otro futuro vídeo que necesitéis. Y también, por supuesto, otra cosa importante, no olvidéis suscribiros para poder estar más pendientes de los siguientes vídeos, darme un like, que creo que os lo he explicado todo bastante bien. Cualquier duda podéis preguntar y, en fin, nos vemos en el siguiente. Adiós, 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 adiós.